Gracias. Dile a José, Fabián y Gonzalo que prendan sus cámaras para poderlos ver. Sí, bueno, sí, les sugerimos que por favor sería perfecto que mientras realizan la presentación podamos como verlos a ustedes para no estar como un poco hablando de una pantalla. Bueno, Bueno, José. Listo. Bueno, ¿y quién va a hablar, José? y espera, ya se conectaban mis compañeros que están teniendo un problema con el Zoom. Yo ya. Listo. Listo. Entró Fabián. Y falta Para que Gonzalo. puedan empezar a compartir. Listo. Listo, Fabián, Gonzalo y José. Bueno. Listo, entonces. Pueden compartirnos pantalla, entonces. Entonces, si quieren, yo comparto pantalla. Sí. Perfecto. Listo. Entonces. Listo. Un momento. Listo. Adelante. Bueno, entonces, mi grupo está conformado por José Gómez, mi nombre es Gonzalo García y Fabián Rodríguez. Y nuestros temas son los muiscas. Por lo general tenemos entendido que los muiscas son un pueblo indio ubicado en el altiplano de la cordillera andina, cerca del departamento de Boyacá, el centro del país, y que su existencia radica desde hace en el siglo VI a.C. y que es un pueblo con un sistema político muy bien desarrollado, con grandes actividades económicas, pero la realidad es muy diferente. Lo siguiente. La verdad es que se trataba de pequeñas tribus o de estas sociedades agrícolas muy independientes entre ellas, que más que tener un sistema político, una entidad como tal, simplemente se dividían entre, esta está ubicada en este valle o está cerca de este río, y cada uno tenía sus caciques muy independientes, algo muy diferente a como se tenía entendido antes, que era una sola comunidad. Tanto fue la confusión que literalmente se simplificó a que la comunidad muisca solamente eran dos grandes facciones en el territorio, una en el norte y otra en el sur, y que estos reinos como tal, que incluso se les llegó a comparar que tenían un sistema político muy similar al feudal, cosa que no era así, pero el caso es que se llegó a creer que incluso estos reinos estaban en disputa, que estos reinos combatían entre ellos y que paralelamente a esta batalla facilitó la conquista de los nuevos españoles que llegaron al territorio, que al ver esto, supuestamente solamente se encargaron de atacar a los líderes de cada una de estas facciones para tomar bandos entre sí de este conflicto y que así la población local se facilitara como tal a la conquista. Siguiente. Y un gran error fue que cuando en Colombia se realizó la independencia, caímos en el error de creer estas ideas que tenían los historiadores muy polarizadas de qué era el pueblo mixta. En el afán de tener una identidad, ¿cómo decirlo?, precolombina, la llegada de los españoles y europeos a España, asumimos esta idea de que los muiscas era pueblo, un pueblo muy organizado como tal, incluso lo comparamos con los incas o los aztecas, y que gozaban de muchísimas riquezas o gran organización, pero más que todo fue para crear ese sentimiento de que teníamos algo en común todos en el territorio colombiano.
Listo. Entonces, otro de los aspectos de la economía muisca era su economía. Entonces, a pesar de ser como una combinación de pueblos heterogéneos, independientes uno de otros, entonces sí era sabido que ellos tenían muy arraigado el concepto de mercado. Entonces, ellos estaban muy unidos con el reunirse y poner su gran variedad de recursos en venta. Además de que también su economía se basaba fuertemente en la sal, debido a que la región donde se ubicaban era rica en todas las frutas y tenía minas tanto de cobre como de sal. Entonces, otra de las cosas que se confunde de la comunidad muisca era el totalitarismo que tenía el cacique, el cual no era cierto debido a que, como ya se dijo antes, eran múltiples tribus, por así decirlo, las que se ubican a lo largo de esta región. Y el cacique, más que nada, era alguien que tenía una función judicial y que ellos tenían como forma de poder o riqueza el control sobre la gente. Entre más gente ellos tuviesen a su servicio, entonces ellos eran considerados más poderosos. Entonces, ellos no tenían dominio sobre regiones como tal. Eran tribus que cambiaban mucho de lugar y por eso fue prácticamente imposible realmente delimitar el territorio de una u otra tribu. Entonces, otra cosa que también se caracteriza de la cultura muisca es la religión. Entonces, ellos eran unas tribus que alababan bastante ciertos lugares, tenían sagrados ciertos ríos, ciertos árboles y ciertos bosques, y ellos usaban el oro también como algo muy sagrado, con lo que sus sacerdotes, los cuales tenían prácticas muy rigurosas para su religión, eran los portadores del oro. Fabián. Bien, Bueno, en cuanto a las formaciones sociales, normalmente en las tribus se dividía en dos partes, unas familias que eran caracterizadas como del común, que era pues la gente que trabajaba, aportaba y que cuando se veían en alguna situación difícil eran apoyados por el cacique. Por eso es que el cacique de la tribu era tan importante. Y otra era los cercanos al cacique, que eran los que mandaban, o sea, la familia o las personas cercanas. En los caciques y las familias que tenían el poder se formaban uniones para unir tribus y era pues ya fuera de matrimonio con matrimonio o una unión que tuviera un mutuo beneficio, donde normalmente el que terminaba mandando era el cacique de la tribu más grande. Entonces cuando se unían una tribu pequeña con otra grande, pues terminaba mandando el cacique más grande. El cacique, como era el encargado de mantener la justicia y el orden, era a la vez el juez de toda la tribu. Entonces, si sucedía una situación, el cacique primero los defendía y segundo era el que imponía prácticamente que las leyes en ese entonces. El siguiente. Otra diferencia que se encontraban entre tribus y que no se podría generalizar eran los sacrificios y prácticas de canibalismo, ya que en algunas ocasiones para muchas tribus existían dos razones por las cuales se sacrificaban las personas. Era así, digamos, existía una guerra entre tribus que secuestraban o tomaban alguno de las tribus enemigas y ahí los sacrificaban. Y otro tipo de sacrificio era el que se le hacía a las mozas o con X o monjas, algo así. Mientras que las prácticas de canibalismo no están comprobadas para todas las tribus, pero o sea, sí se tiene evidencia de que en algunas partes como la región de Zipaquirá y Zipacón sí se hicieron algunas prácticas de canibalismo con las personas. La lengua
es muy importante, ya que fue una de las cosas que más se generalizó. Creyeron que todos los muiscas prácticamente hablaban la misma lengua, mientras que en realidad no sucedía así. Era una región muy pequeña situada alrededor de Bogotá que hablaba la lengua Micoún, no sé cómo se pronuncia, que fue la lengua que los españoles suponieron que hablaban todas las comunidades indígenas, pero en realidad sí se expandía a regiones aledañas, se hablaban lenguas totalmente diferentes o lenguas que sí tenían un parecido y al final por eso la generalizaron en sí los españoles. Y pues también esa es la diferencia entre lenguas, ya que las tribus llegarán a tener tradiciones diferentes. Bueno, muchas gracias, Fabián, José y Gonzalo. Gracias. ¿Me siguen, Eddie? Gracias. Continuamos con el grupo número 16. Pedirle a cada grupo que trate de limitarse a 6 o 7 minutos máximo, por favor. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien todo? Sí, La imagen. Sí, perfecto. Listo. sí, por favor, los que van a exponer que enciendan sus cámaras para poderlos identificar. Adelante, Pablo, Kevin y Nicolás. Listo. Listo, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 16 y les vamos a presentar el video de la Jerusalén terrestre. Adelante. Bueno, entonces para empezar tenemos que hablar sobre la historia de Jerusalén y para esto nos apoyamos en el texto de la Biblia, que es un PDF, y nos ayudamos de la arqueología para estudiar el pasado de Jerusalén, teniendo en cuenta las fuentes como textos, iconografías y restos materiales, estudiando su contexto histórico y cultural. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el rigor histórico que debe tener la Biblia y la transmisión del texto, teniendo en cuenta la transmisión del texto, género, las fechas, autores, destinatarios y estructuras. La otra imagen que está ahí es el mapa de Jerusalén y entonces podremos decir que Jerusalén está ubicado entre los montes de Judá y se divide por diferentes valles. Y la verdadera Jerusalén es la que está ubicada al sur, que está afuera de las murallas. Listo. Y también tenemos que destacar la época de bronce, el bronce medio y el final del siglo XVIII y XIII antes de Cristo. Aquí es donde está pues la época de bronce de los Jebuseos, que se dio entre, valga la redundancia, del siglo XVIII y el siglo XIII antes de Cristo, en donde podemos ver al lado derecho las estructuras escalonadas que manejaba esta civilización y al lado izquierdo un sistema de agua que estaba ubicado en el manantial, pues donde se ubicaba la ciudad de Jerusalén, que iba por medio de túneles que datan del siglo XVIII antes de Cristo. En cuanto a las dataciones que se tienen sobre la Biblia de la historia de David y Salomón, se han ido investigando muchos casos en Jerusalén sobre esto. Al principio se tenía muchas dudas sobre la existencia de algunos de estos dos personajes, pero pues se supo que gracias a escrituras antiguas, en una piedra se vio que se hablaba de la casa de David, y es allí donde entran las investigaciones arqueológicas que se han presentado en el lugar.
Se han encontrado yacimientos como el que vemos en la imagen, en los cuales se cree que son las bases del palacio del rey David, Salomón, durante los siglos décimo y noveno antes de Cristo. Esto quiere decir que Jerusalén se convierte en un importante punto de la historia, tanto para la religión como para el mundo occidental también. Bueno, yo en particular voy a hablar de dos lugares que son bastante importantes, por así decirlo, en Jerusalén, que y pues muy importantes a lo largo de la historia, que el primero es el Templo de Jerusalén, que, que pues, básicamente está teniendo dos templos, los cuales han sido destruidos y reconstruidos. El primero pues fue construido por el rey Salomón alrededor de 960 a.C., que pues se supone que esta es como una imagen que se asemeja a cómo fue el templo. Este fue destruido en el 586 a.C. por el rey bíblico Nabucodonosor II. Alrededor de 50 años después fue reconstruido nuevamente por Zorobabel, que fue un líder que retornó de Babilonia, y pues fue destruido nuevamente ya después del nacimiento de Cristo, que fue en el año 70 por legiones romanas. De este templo solo quedó como un único vestigio, donde pues a partir de este muro se hizo otra edificación, que es la que vemos aquí en la izquierda. En cuanto al Valle del Cedrón, pues según varios libros bíblicos, este es un lugar donde se hace el juicio en el día final. Es por eso que desde la antigüedad mucha gente judía se enterró aquí, donde pues serían juzgadas e irían al monte del templo. Después, en el siglo VII aproximadamente, los cristianos rezaban a la entrada del valle por creencias religiosas, porque pues se decía que ahí pasó Jesús el Domingo de Rosas, después de bajar del Monte de los Olivos. Y una tercera religión, que fueron los musulmanes, que también pues asociaron a este lugar con el mismo fin que los dos anteriores. Y como pues se ve en la imagen de la derecha, pues se volvió actualmente, pues a lo largo de los siglos se volvió un cementerio, y pues está ubicada en la parte derecha de Jerusalén. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, Kevin y Nicolás. Gracias. ¿Qué grupo nos sigue? Continuamos con el grupo número 10. Grupo de Santiago Páez, Rafael Castaño. Hola. ¿Comparto pantalla o tú Dale, si quieres, comparte pantalla, no tienes de una vez ahí abierto. Son Santiago, Rafael, ¿y quién más? Santiago, Rafael y Daniel. ahí están viendo la presentación? Sí. Sí, listo. Bueno, La Antigua Ciudad de México por Ángeles González, Camino 2014. Claro. Por favor, encender sus cámaras, Rafael, Santiago y Antonio. ¿Cómo? Para encenderla es acá, dale ahí en el panel ese de control chiquito que te aparece, que estás compartiendo pantalla. Ah, ok, listo. Listo, Antonia. Listo. La Antigua Ciudad de México. ¿Qué pasa? La Antigua Ciudad de México por Ángeles González, Camino 2014. Presentada por Rafael Castaño, Santiago Páez y Antonio de Tarditi.
Adelante. No, no se escucha. Sí, sí, se escucha. Si vas a compartir el audio de la presentación, tienes que dar, salte de compartir y luego cuando entres le das compartir audio de la pantalla con pantalla. Entonces, si quieres, termina y luego vuelve a dar compartir pantalla. Y aparece como una opción, como para señalar un chulito. Acá en la parte inferior en el menú cuando compartes pantalla. Ya. Desde su fundación, la Ciudad de México siempre ha sido muy dinámica. Hasta el siglo XIX, la Ciudad de México era lo que ahora en día se conoce como centro histórico y sus alrededores se conocían como villas y eran independientes a la ciudad antigua, pues tenían sus propios gobernantes y orden político. Por esto, a la Ciudad de México la llamaban la ciudad de ciudades. La antigua Ciudad de México, que hoy en día se conoce como el centro histórico, se encuentra ubicada en una cuenca formada por las montañas que la rodean, que antiguamente fueron volcanes. Esto hizo que la ciudad contara con una gran cantidad de lagos. Los alrededores de estos lagos eran el mejor lugar para vivir. Por esta razón, se crea un gran imperio en este territorio dominado por los tepanecas. Desde su fundación, la Ciudad de México siempre ha sido muy dinámica. Desde su fundación, México Tenochtitlán termina siendo conquistada por los españoles y en este territorio, usando la mano de obra indígena de los vencidos, Hernán Cortés levanta la Ciudad de México. La ciudad azteca se tornó en la ciudad española y conservó su belleza y majestuosidad. Sin embargo, los españoles sellaron las acequias, rompiendo así el equilibrio ecológico y dando paso a grandes inundaciones, las cuales duraron 5 años. A raíz de esto, la ciudad quedó devastada y tuvo que ser reconstruida. A partir de esa reconstrucción, la ciudad refleja un estilo barroco muy diferente a aquel del siglo XVI. Las casas a las orillas de las calzadas se convirtieron en fortalezas, formando una estructura similar a la de una muralla. El estilo barroco de la ciudad representa el futuro cultural de la ciudad, pues la arquitectura de la ciudad se convierte en el reflejo de la mentalidad de la época. Este estilo dura hasta finales del siglo XVII y hoy en día se puede observar esta influencia arquitectónica en lugares tales como la Catedral Metropolitana de la ciudad. México Tenochtitlán. En el siglo XVII llegaron los Borbones a gobernar a España, con una mentalidad racionalista, de orden, de progreso. Esta nueva mentalidad trajo una nueva arquitectura, la arquitectura neoclásica. Esto trajo construcciones como el Palacio de la Minería o el Palacio de Marqués de Apartado, construcciones neoclásicas. Este cambio en la arquitectura hizo que se destruyeran algunos altares del barroco para construir unos nuevos neoclásicos. Y aunque se destruyeron varios, quedaron algunos de esos altares barrocos. Y esto hace que caminar por la Ciudad de México sea como caminar por un pasillo histórico de la arquitectura. En el siglo XIX, cuando llega la independencia, México ya no quería más de estos estilos que evocaban a España y empezaron a ver otros estilos europeos y se decantaron por el estilo francés. Posterior a este periodo de arquitectura francés llegó un periodo de arquitectura eclíptico, que es una mezcla de los anteriores estilos, bajo el que se construyó el Palacio de Bellas Artes. Cuando llega la independencia, tras la Revolución Mexicana se cambió de mentalidad a una mentalidad más nacionalista, por lo que se devuelven a sus raíces indígenas y en este momento se incorpora el muralismo, uno de los grandes aportes de la arquitectura mexicana. Tras la Revolución Mexicana se cambió de mentalidad. A comienzos del siglo XX llegó el neocolonismo, en el que se intentó volver a lo barroco, por lo que se modificaron muchas construcciones que se intentaron volver forzosamente barrocas, lo que tuvo resultados nefastos como el Hotel de la Ciudad de México.
En esta época también se usó mucho el funcionalismo, un estilo muy simple, sin adornos. Este estilo llevó a que se destruyeran edificios bellos de los barrocos para hacer edificios más simples y económicos. A comienzos del siglo XX, en los años 40 se emitió un decreto de congelación de rentas como medida de emergencia para tratar la guerra mundial, pero el decreto estuvo vigente durante 50 años. Esto hizo que muchas propiedades fueran abandonadas por sus dueños, pues no tenían dinero para hacerles mantenimiento. En los años 90 se revocó este decreto y se instauraron medidas para promover la remodelación de las casas abandonadas. Estas políticas han tenido éxito y el centro ahora se ha vuelto un lugar hermoso nuevamente. Pero esta transformación es muy dependiente de la política, entonces puede que con un gobierno que llegue se eche para atrás toda esta gran transformación que ha tenido el centro de la ciudad. En los años En el siglo XIX y después de la independencia de México, este quiso asemejar su arquitectura o sus infraestructuras a las del país francés. Todo esto con el fin de crear un entorno, o mejor dicho, un ambiente europeo, o más europeo. Desde la época colonial, y gracias a la construcción de varias haciendas u edificaciones por parte de los franceses, se han logrado preservar estas a lo largo de los años del siglo XIX. A principios del siglo XX se les ha dado Bueno, muchas gracias, Antonia, Santiago y Rafael. Hasta luego, Bien, gracias. gracias. ¿Ustedes continúan? Perdón, estaba hablando con el audio apagado. Seguimos con el grupo número 9. No sé si ustedes quieren compartir el video, lo comparto yo. Felipe Tascón, eh, Jorge Castaño y Valentina Latorre. Jorge y Valentina, por favor, encender sus cámaras. ¿Qué tal? Edith, ¿podrías tú, por favor, compartir la pantalla? Ya la comparto. Ahí ya la están viendo. Jorge Castaño con mis compañeros Valentina Torre y Felipe Tascón vamos a presentar la percepción de un paisaje y la formación de la ciudad en general. Esta presentación se va a basar en la charla de Javier Madurelo, donde habla acerca de dos temas importantes, los jardines paisajísticos y la revolución industrial. El término pintoresco fue la forma bajo la cual los británicos entendieron la percepción de la ciudad. Este fue un movimiento que estuvo presente en diferentes ámbitos del arte, como lo son la poesía, la pintura, la arquitectura y la jardinería, entre 1749 y 1851. Esto dio inicio al periodo que hoy en día conocemos como la Ilustración. Les voy a hablar de Lisos, que es uno de los jardines considerado como de los primeros ejemplos del jardín inglés, y fue terminado en 1763 por William Shenstone, que pues también era el dueño del terreno en el que se construyó, y William Gilpin también es muy importante para la construcción de este término, ya que fue un pintor y escritor inglés que inspiró a muchos viajeros y les abrió los ojos frente a detalles de la naturaleza que se pasaban por desapercibido, como los cambios de la luz y la sombra o el transcurso de las estaciones. Esto dio inicio al tipo de jardinería que pretendía provocar efectos sensibles a través de paisajes naturales. Lancelot Brown es considerado el padre de la jardinería paisajista inglesa,
Diseñó más de 170 jardines a los aristócratas de su tiempo y sus trabajos se caracterizan por su apariencia natural, que daban una impresión de no haber sido planeados. A finales del siglo XVIII, el arte que ahora se denomina jardinería paisajista se extendió a países nórdicos, a Rusia y Estados Unidos. De ahí nace el concepto de jardín inglés, el cual se caracteriza por praderas, pequeños lagos y grupos irregulares de árboles. Como se dijo al principio de la presentación, la charla fue dividida en dos partes estudiando dos temas diferentes. El primero fueron los jardines paisajísticos, mientras que el segundo se basa en la revolución industrial. Primero es necesario explicar las causas de la revolución industrial para entender su impacto en las ciudades. Tenemos cuatro causas principales que definirán la revolución industrial y las personas que la vivieron. Las primeras causas son el pensamiento empírico, donde ciertos académicos e inventores empezaron a cambiar su mentalidad para enfocar lo práctico. Y avances tecnológicos, que juntos construyeron las máquinas que serán parte vital de todo este periodo. Los otros dos aspectos se dieron para permitir el funcionamiento de estas máquinas. Surge el aumento de recursos y trabajadores debido al colonialismo y la revolución agrícola que desplazó a muchos campesinos, lo que permitió a las compañías reclutar mano de obra barata. No después eran transportados hacia las fábricas que se encontraban dentro de las ciudades, porque en ellas albergaban las máquinas, lo que llevó a una migración masiva hacia las ciudades. Todos los conceptos anteriores de la revolución industrial conllevaban a grandes cambios en el paradigma de la época, especialmente las ciudades, ya que estas albergan las fábricas y por consiguiente los trabajadores. El primer cambio fue el aumento de población, debido a varios factores, entre ellos el aumento de inmigración, el aumento de natalidad y la reducción de mortalidad. Este gran aumento de población llevó a que el metro cuadrado por persona en las ciudades fuera muy reducido y las personas, especialmente los trabajadores, tuvieran que vivir en condiciones sanitarias deplorables. Esto llevó a una segregación por zonas para alejar a los trabajadores de la burguesía, pero también lleva a que la población empiece a influenciar otros sectores, como el gobierno y la industria. Esta segregación y peticiones de infraestructura por parte de la población lleva a un concepto muy importante fuera popularizado, el cual fue la planeación de las ciudades. Este concepto va a ser la razón de que diferentes obras arquitectónicas, tanto de uso público como de privado, empezarán a surgir, cosa que se va a explicar más a detalle a continuación. Planeación de las ciudades. Como ya se dijo, la ciudad es donde más se evidenciaron las transformaciones sociales y económicas. Diferentes problemas como alojamiento e infraestructura dieron paso al interés por la planificación de las ciudades. En la imagen a la derecha se observa cómo las calles se llenaban de personas, carros y mercancías que hacían imposible la vida y los negocios. De esta forma, la insistencia de algunos teóricos fueron escuchadas, que las ciudades contaran con estructuras de saneamiento, alcantarillados, empedrados y acometidas de agua. También que se construyeran calles más amplias y rectas. Parques reales. Fue una medida que buscaba aliviar la afluencia masiva de actividades provocada por la gran población concentrada. Los parques reales eran propiedad de la corona y fueron abiertos en el objetivo de que el pueblo de Londres pudiera recrearse en ellos. De esta forma, parques privados se convirtieron en espacios públicos que permitían recordar el mundo rural. Barrios obreros. Desde lo privado se construyeron asentamientos en torno a la fábrica para que los obreros vivieran. Desde el urbanismo, estos asentamientos suponían la aparición de un nuevo modelo de barrio obrero que luego serían las ciudades jardín, que a finales del siglo XIX comenzaron a plantear una nueva forma de urbanización que buscaba un equilibrio entre el campo y la ciudad. Bueno, muchas gracias, Felipe, Jorge y Valentina. Les recordamos a todos que queremos que prendan las cámaras para que, aunque estén pasándose videos o PowerPoints, podamos ver a los autores y podernos reconocer. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Eddie? Vamos con el grupo número 8. El grupo de Sebastián Pachón, Andrés Carvajal y Gabriel Toms. Adelante, Sebastián, Gabriel y Andrés. Hola. Santiago. ¿Ya te pasaron el video? Espera un momento, a ver. Y grupo número 8 creo que no me lo han enviado. O si quieren ustedes compártanlo sin ningún problema. Espera que lo tiene Gabriel, pero no me comunico con él.
Ah, mentira, sí. Perdóname, mi culpa. Sí, acá lo tengo. Ya lo estoy abriendo. Ah, no pasa nada, tranquilo. Dale. Ya comparto la pantalla. Nos falta ver a Gabriel. Listo. Adelante. Ahí está cargando, perdón. Sigue aquí. Ustedes ya lo tienen ahí abierto. No sé por qué se estará demorando tanto. No, espera, ya reviso a ver si lo puedo poner. Dale, sí, perfecto. O sea, si quieres intentar abrir, a ver, ya te carga. Mm, Ok, ya cargó. Listo. Entonces, si quieres, ya, me avisan si no escuchan. Adelante. Von Humboldt, naturalista e ingeniero de minas. Queremos empezar diciendo las influencias que tuvo este personaje por diversos intelectuales tales como Estamos en Joachim los años Kent, 1500 en intelectual Europa, alemán, donde la escritor, mitología juega un papel importante. Cuentos de islas desconocidas como Antilla y California animan a exploradores a salir a buscar nuevas tierras. literato conocido por haber hecho una historia de América, lo cual influenció a su alumno y autor de un nuevo Robinson, adecuado para una educación infantil. También encontramos dentro de sus mayores influenciadores a Heinrich Hertz, judía, quien tenía una tertulia importante en los círculos de Berlín del siglo XVIII, donde se reunían grandes filósofos, músicos, científicos y tenía una influencia importante en el pensamiento de von Humboldt. Esto, claro, se representa en cada una de sus acciones. También fue calificado como naturalista, ingeniero de minas, biólogo, geógrafo. Y esto teniendo en cuenta que en aquella época no existían las especializaciones. De igual manera, se le reconocen diversos estudios profundos en dichas áreas. Después de la educación doméstica, adquiere conocimientos universitarios en otras ciudades, con otros maestros, tan importantes como lo fueron Abraham Werner y George Foster, quienes eran conocidos por sus teorías frente a cómo se desarrollaba la corteza terrestre en la Tierra, dando a conocer importantes teorías como la neptunista, que consiste en que se desarrolló por defecto del agua, o también la vulcanista, proponiendo que la corteza fue modificada por volcanes. Humboldt cambia entre estas dos teorías a lo largo de su exploración en América. En su experiencia en París, se declaró un ferviente seguidor de la Revolución Francesa. Quedó muy impresionado por los ideales revolucionarios, ya que el mundo científico francés más destacado estuvo bastante ligado a ese movimiento revolucionario. El centro de la ciencia fue París. Hace todos los esfuerzos posibles para ir a los laboratorios más importantes. También hace experimentos sobre el galvanismo, que es un uso de corriente eléctrica sobre los seres vivos. Humboldt experimenta aplicando electrodos a su propio cuerpo y publica un pequeño libro explicando lo que él ha sentido con la corriente eléctrica. Por eso se le conoció como el mártir del galvanismo en España. Sin embargo, se empecina en visitar América y para poder ir a explorar dicho territorio le ofrece al capitán francés Nicolas Baudin varios experimentos científicos como por ejemplo microscopios, cronómetros, barómetros, electrómetros. En 1799 llega a Madrid, llega al rey Carlos IV
y se ofrece como un especialista en minería, dando así la posibilidad de ir a las colonias. Von Humboldt fue llamado el gran descubridor de la meseta por los geógrafos españoles, siendo que en 1825 publicó una revista en Berlín, un trabajo sobre la configuración geográfica de la península española, en donde demuestra que hay dos mesetas divididas, demostrando de una forma gráfica lo que ya intuían los geógrafos españoles. A cambio de su pasaporte, von Humboldt se compromete a enviar minerales y animales al Real Gabinete de Historia Natural y Plantas, el Real Jardín Botánico, aunque estas colecciones que enviaba se pierden. A cambio de su pasaporte, Humboldt se compromete a enviar minerales y animales al Real Gabinete de Historia Natural y de Plantas al Real Jardín Botánico, aunque esas colecciones que enviaban se pierden. La primera parada de Humboldt son las Islas Canarias, midiendo exactamente la altura del Teide que describe la sociedad canaria. El drago de la orotava, un árbol inmenso. La nivelación de las plantas según la altura. En esta isla empieza a pensar que los volcanes tienen bastante que ver en la formación de la Tierra, además del agua. El viaje dura de 1799 a 1804, siendo Venezuela la segunda gran parada después de las Islas Canarias, explorando el Orinoco con la búsqueda del caño Cassiquiare, el que une el Orinoco con el Amazonas, reconociendo que ha habido descubrimientos anteriores y su uso diario de los indígenas de la zona. Hace varias cartas de los ríos, Apure, Meta, Guaviare y Cauca, aportaciones zoológicas, plantas de la selva, remedios de los indígenas y las extinciones de los pueblos originarios. Listo, muchas gracias, Sebastián, Andrés y Gabriel. Gracias. ¿Quiénes siguen? Ahí está. Listo, continuamos con el grupo número 1, el grupo de Manuela Arias, Nicolás Durán y María Alejandra Duque. Pedimos nuevamente que no prendan sus cámaras para poderlos ver, poderlos identificar. Así sea que estén pasando un video, queremos ver sus imágenes personales. Ahí está Nicolás Durán, María Alejandra Duque, Manuela. Manuela Arias. No logro ver a ninguno conectado. Ninguno del grupo. Ok, entonces si no, continuamos con el siguiente, el grupo número 2. El grupo Hola. de Daniel Botero, sí. Sí. Hola, Daniel. Si quieres, ¿tienes la presentación? Creo que te la mandamos, te la mandamos ayer. Y el link. Daniel, Natalia. Buenos días. Buenos días, por Ok, favor. sí. Así. Daniel y Natalia, pongan sus cámaras. Gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Listo, sí, ya la abro. Gracias. ¿Hay un tercero en el grupo? En realidad nunca contestó. O sea, sí la tratamos como a contactar, pero no sabemos. Ok, si algunos tienen problemas de eso, por favor, les pedimos que nos informen para estar también pendientes de eso. Ah, vale, listo. Gracias. Trevel, la primera ciudad de Alemania. Presentado por Daniel Botero y Natalia Molina.
A lo largo de la presentación se busca mostrar los inicios de Trèveris, su estratégica ubicación, la destacada presencia en la ciudad de templos funerarios y pues sus influencias afuera de esta, lo imponentes y vitales que eran las murallas y las puertas del Imperio Romano por las invasiones germanas y algunas edificaciones que siguen en pie en la actualidad y su importancia. Se cree que Trèveris fue fundada entre el siglo XVIII y XVII a.C., haciendo parte del Imperio Romano desde su origen con aproximadamente unos 10.000 habitantes. Es una ciudad fronteriza en la parte norte del Imperio Romano. Con sus murallas buscaba contener las invasiones germanas a poca distancia del límite, pues no está situada literalmente en la frontera con las tierras germanas. Constantino I situó en Trèveris su corte ya que consideraba que era necesaria la presencia de un emperador cerca de las tropas para poder tener más posibilidades de vencer con un mando unido. Trèveris está situada en el río Mosela, el cual desemboca en el río Rin. En el siglo IV, Trèveris fue considerada la sexta ciudad más importante del Imperio Romano y la Catedral de San Pedro como la primera de su tipo en Alemania. Se dice que fue fundada en el momento en que los romanos crean un puente que comunica los dos lados del río Mosela. Este es conocido como el Puente Romano. El anfiteatro, que se ve a la parte izquierda, se construyó en el siglo I a.C. Se calcula que su capacidad es de 18.000 espectadores aproximadamente. Cuando este se creó, la ciudad había crecido considerablemente, pues en un inicio tenía aproximadamente 10.000 habitantes, como ya lo había dicho. Entonces, es por esto que, debido a su crecimiento, pues sus instalaciones también fueron creciendo en tamaño. Debido a que era considerada la capital de la Galia belga del imperio, pues se vio su crecimiento a nivel comercial y pues en relación con ciudades cercanas. El uso que le daban a este lugar del anfiteatro es distinguido en los mosaicos por utilizarse para combates de gladiadores hasta aproximadamente principios del siglo IV a.C. La entrada y salida de la ciudad estaba rodeada de tumbas de personas importantes. Estas se destacaban por su tamaño y policromía. Muy cerca de Trèveris se encontraba actualmente la columna de Igel, que se presenta al lado derecho de la pantalla, el cual era un monumento funerario que sirvió de inspiración para las tumbas que se encuentran en Trèveris. Esta columna tiene relieves tallados de mujeres tejiendo y con esto se piensa que es una tumba de un comerciante muy importante que transportaba sus productos por el río Mosela, la Galia belga y demás lugares del imperio. La bandera y escudo de Trèveris fueron altamente influenciados por la presencia de la religión católica en la ciudad y es por esto que en el centro pues tiene un obispo como dando un poco las órdenes. En el territorio de Trèveris se han encontrado diferentes termas imperiales, específicamente en 3 lugares diferentes de la ciudad. En un principio estaban en el foro, pero debido al crecimiento poblacional que tuvo la ciudad, pues fueron quedando pequeñas por su uso, así que recurrieron a construir otras en la parte occidental de la ciudad, junto al puente romano, a mano derecha, pues también que estaban colindando con el río Mosela y las murallas que estaban en este costado. Luego fueron transportadas, construidas otras en la parte sur de la ciudad, al lado de las murallas limitantes. Estas termas eran las terceras más grandes del Imperio Romano, pero no se conoce, no se encuentra la razón por la que eran tan grandes si no había una población local o cercana como la de Roma, debido a la importancia que tenía esta ciudad. La Puerta Negra fue construida en la época de Marco Aurelio, en el siglo II después de Cristo. Actualmente está ubicada al norte de la ciudad.
Es una de las puertas mejor conservadas de todo el Imperio Romano. Su función era ser la entrada a la ciudad, que estaba limitada por murallas. Al igual, era lo primero que encontraban los germanos al ir a la ciudad de Tréveris. Algo típico del Imperio Romano era exhibir su poderío, grandeza y potencia ante los posibles ataques en las ciudades fronterizas, colocando las mejores puertas y murallas ante sus enemigos. Particularmente, esta puerta tiene una arquitectura un poco diferente al resto, ya que es un edificio religioso y en su segunda y tercera planta tienen iglesias. También tiene una doble fachada con un patio intermedio, el cual les permitía tener como un mejor posicionamiento de su defensa frente a posibles ataques ya sea de germanos o de otras personas. Bueno, la Aula Palatina o Basílica de Tréveris es el edificio mejor conservado del Imperio Romano, junto con el Panteón de Roma. Este no es propiamente una basílica, pues solamente tiene una sala y se considera que es la sala de representación de la corte imperial cuando estaban en Tréveris, pues ahí era donde se realizaban actos públicos de importancia y pues se realizaban las ceremonias pues religiosas. Un poco en conclusión, la ciudad de Tréveris fue desarrollándose y creciendo según cómo estuviera la situación general del Imperio Romano. Su extensión y contacto con otras ciudades variaba según el comercio interior, y esto le permitía a Tréveris consolidar mejor sus instalaciones y tener un mayor control comercial, no solo por la limitación de las murallas, sino también por su cercanía con el río Mosela. Gracias, Natalia y Daniel. Gracias. Listo. Entonces, continuamos con el grupo número 2. Ya acabamos de pasar el 2. No, este era en el 1. Vamos con el grupo número 2. Ah, no, perdón, sí, el 1. Sí, perdona. Sí. Y me confundí. Y seguimos con el grupo número 3. Número 4. El grupo de Daniel Ortiz, Cristian Daniel Ortiz, Isabela Ballesteros y Juan Camilo Viana. Hola, sí, aquí estamos. Buenos días, Daniel, Isabela y Juan Camilo, por favor, prendan sus cámaras para poderlos ver y reconocer. Gracias, Isabela. Daniel y Juan Camilo. Esto Juan Camilo y Daniel. ¿Tienen ahí la presentación? Sí. ¿Tiene la presentación, Isabela? Isabela. Camilo. Isabela tiene cerrado el micrófono. Acá estamos. Un momento, profe. Ok, listo. A ver. ¿Tienen ahí la presentación? Listo, ya les voy a Listo. compartir. Ahí Ahí están viendo. estamos viendo la tu pantalla, sí.
Y ahora sí estamos viendo la presentación. Listo. Hola, nosotros somos el grupo 4 y venimos a presentar Cartago Nova, Arqueología de la Diapositiva, por favor. Bueno, Cartago Nova es una de las grandes metrópolis del Mediterráneo central y occidental de la Hispania romana, también llamada Cartagena. En el sureste de la península ibérica, en el extremo más occidental del Mediterráneo. Es un lugar costero con localización geoestratégica. Al fondo hay una bahía que la convierte en un puerto natural de la época. Frecuentado en el siglo IV y V a.C., con existencia de un distrito minero que fue explotado y le dio pujanza a la ciudad. Tiene una singularidad topográfica que fue destacada por muchos autores, como Polibio y Miguel de Cervantes. La penetración por el puerto era casi imposible. Es una configuración de tómbolo rodeado por 5 colinas, 2 más abruptas, convirtiéndose en principal base militar para la monarquía hispánica. Tuvo muchos altibajos, con gran desarrollo durante el mandato del emperador Augusto y los Borbones, y fue afectada durante los años 80 y 90 por un proceso de reconversión industrial. Muchos pensaron que la ciudad moriría, entonces la gente abandonó y dejó los edificios en ruinas. Del 98 al 2013 ha renacido, y el patrimonio militar abandonado, siguiente diapositiva por favor, se puso a servicio de las universidades y de la educación, como vemos allí. Ahí vemos cómo estaba en ruinas. Su motor ha sido el patrimonio arqueológico, que ha impulsado 3 grandes proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. El primero, el proyecto Cartagena, Puertos de Cultura, donde la gente tiene que deambular por estas calles abandonadas, casi de forma obligatoria, por una configuración que se le da a la ciudad. La recuperación del teatro y museo anexo, con alrededor de 55 millones de inversión que hemos investigado, ha estado relacionado en escándalos de corrupción. Y hay una ruta que te lleva desde el nivel del mar por túneles y escaleras hasta las distintas salas del museo, finalmente hasta el teatro romano que vemos allí. El túnel de la historia se muestra desde lo moderno a lo antiguo, recuperado en un pasillo subterráneo. El proyecto del Teatro de Roma, que es una reconstrucción poco agresiva del teatro original, se mantiene muy original, y el anfiteatro también se quiere recuperar, pero este se encuentra debajo de la Plaza de Toros. Hay excavaciones que demuestran que el edificio se conserva. Por último, el proyecto Parque Arqueológico de Molinete, donde la colina y su ladera quedan como área de reserva arqueológica, de 26.000 metros cuadrados. Este es el perímetro más grande de un parque arqueológico urbano de España. La colina recibe el nombre por los molinos que se han restaurado, estudiado y documentados, pero se dejan como ruinas arqueológicas como son originalmente, y estos molinos de aspas eran usados al moler el grano para posterior horneado y alimentación de la marinera. Aló, Camilo. ¿Me oyen? Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, acá pues una imagen del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, donde también se encuentra pues el Museo Naval y el submarino Isaac Peral. Y pues digamos que otro de los lugares hoy en día muy concurridos en toda esta zona de Cartagena, pues es la isla de Ibiza, que es donde hay diferentes festivales y eventos de música electrónica. Bueno, fue conquistada por los romanos en el año 229 a.C. Pues dentro de ella se caracteriza el santuario de Atargatis, y pues no deja de ser o sea, por su alto valor histórico y cultural, digamos que es un destino bastante acogido, por decirlo así. Una de las características más interesantes son las murallas alrededor de la ciudad, construida por los púnicos, y pues la cual duró hasta el siglo XVI. De igual forma hay otras, o sea, se evidencian otro tipo de murallas que demuestran la influencia no solo púnica, sino romana y renacentista por Carlos I. Ahí, pues como pueden ver en la imagen,
pues hay unas secciones con perspectiva fugada en donde se evidencia, o sea, es muy interesante cómo la arquitectura se ve reflejada en este tipo de edificaciones. O sea, si pueden ver ahí está pues en su respectivo orden, pues ahí están los números. Cada cual lleva una característica en particular. Pues ahí como podrán ver. Bueno, a mano derecha pues tenemos una foto de, pues una foto real pues del puerto de Cartagena pues en la antigüedad, como se pueden ver los barcos llegando al muelle y todo este tipo de cosas. Y a mano izquierda hay como una imagen de lo que habría sido entonces en su momento el puerto. Y lo que se resalta en la arquitectura es ese sistema de aterrazamiento. Como pueden ver ahí, después de la muralla hay como una terraza en donde los barcos y los marineros llegaban y pues digamos que ahí se preparaba la tripulación ya para partir. Pues claramente las murallas que defienden la ciudad y pues digamos que en sí su arquitectura era de tradición helenística. De hecho, pues algo muy interesante es que aparte de las influencias púnicas, romanas y renacentistas, en ciertas edificaciones se logró evidenciar manuscritos griegos. Entonces se dice que estos también fueron muy influyentes en lo que fue pues la Cartagena, pues, por decirlo así. Y pues nada, como ya lo mencioné anteriormente, pues Cartagena, esta es una foto hoy en día, como pueden ver, se trata de preservar mucho esa cultura y esa tradición histórica, y pues se resalta en sí por ser un destino turístico cultural del Mediterráneo. Bueno, muchas gracias, Daniel, Isabela y Juan Camilo. ¿Quiénes continúan? Continuamos con el grupo número 15, el de Brian Alexander Cuesta, Sofía Romero y Samantha Herrera. Por favor, pongan sus cámaras, Brian, Sofía y Samantha. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tienen ahí la presentación? Sí. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ya la estamos viendo. Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía Romero y el día de hoy les vamos a presentar el segundo foro virtual realizado por Sofía Romero, Samantha Herrera y Brian Alexander Cuestas. Este foro es sobre la conferencia de Robert Lancourt en Casa Árabe, que tiene por título Benjamín de Tudela Bagdad, Ciudad de la Paz. La conferencia la pueden encontrar en el link de acá abajo. Bagdad era una ciudad muy central, estaba situada a 3 meses de viaje del Tíbet. En este mapa podemos ver que la ciudad estaba situada al frente de Algeria, Egipto, a una gran parte del emporio bizantino, persa y romano. En 1268, Bagdad fue destruida por los mongoles y desde ahí tuvo un declive. Lo primero que destruyeron los mongoles fue la Casa de la Sabiduría y una biblioteca con millones de libros. Después de los mongoles fue acogida por los otomanos. Bagdad, al ser una zona tan central, era muy multicultural, con gente de todos los países, con sabios filósofos, conocedores de todas las ciencias. Antes del siglo XI, el idioma principal era el griego y después, en el siglo XII, pasó a ser el árabe.
La ciudad de Bagdad se empezó a construir en el año 759 a las orillas del río Tigris. Se buscaba construir una ciudad perfecta platonicista. Bagdad era la capital del califato y contaba con una circunferencia de 10 millas según Benjamín de Tudela. En estas dos fotos se puede observar mejor la estructura de Bagdad. Esta era redonda ya que desde el centro se puede observar toda la ciudad. En el centro de la ciudad se ubica un palacio de 3 millas o puerta de hora según Benjamín de Tudela, con su propio jardín botánico que contiene árboles frutales y no frutales y toda clase de animales. Adentro también hay un estanque con agua del río Tigris, por esto los alimentos que consume el califa se cazan en el bosque que rodea el palacio o se pescan en este estanque. La ronda de ciudad y el palacio fueron construidos por dos astrólogos arquitectos de religión zoroastra y judía. Aparte del palacio, la ciudad cuenta con una muralla, 4 puertas para salir de esta, con distintos barrios, con un puerto, una mezquita, un hospital, entre otros. Benjamín de Tudela fue un viajero y escritor medieval, judío de Navarra, España. Escribió un libro titulado Libro de Viajes, en el cual narra lo que está pasando en las regiones de Oriente, especialmente en la ciudad de Bagdad. Vamos a ver parte del contenido del libro donde narra sobre las comunidades judías y las costumbres de la época. El califa en su palacio está rodeado de sus asesores y ministros. Es el custodio del Corán, conoce todas las lenguas y es versado en la Torá de Israel. Se mantiene de la venta de alfombras para rezar que él mismo fabrica. Los ismaelitas lo ven solo una vez al año en la fiesta del Ramadán. Los peregrinos que van hacia la Meca pasan hasta el palacio y el califa los deja besar el borde de su manto y se van contentos por ello. El califa sale montado en una mula que fue hecha de oro, plata y lino y lleva en su cabeza un turbante con piedras preciosas y sobre el turbante una pañoleta negra para significar su humildad. El rey va desde su palacio hasta la gran mezquita que está en la puerta de Basora, que es la mayor mezquita de los ismaelitas. El califa se dirige al atrio de la mezquita y les predica su ley. Los alfaquíes o doctores de la ley se levantan y rezan por él y lo ensalzan por su mucha grandeza y piedad, y todos responden amén. Luego sacrifican un camello como sacrificio de Pascua y lo entregan a los ministros, quienes lo reparten a todos los habitantes del país y se alegran. Luego el califa sale de la mezquita y se va solo por la orilla del río Tigris hasta su palacio y el rey o califa no regresa por el camino por donde fue y nadie puede pisar el sitio que pisó la planta del pie del califa. Benjamín de Tudela habla en su libro del exilarca, jefe de los judíos. El exilarca tenía un rango muy importante, concedía permiso a todas las comunidades judías para que se designaran cada uno a su rabino. Es un hombre muy rico, posee muchas propiedades, es sabio en Biblia y Talmud. A su mesa comen muchos israelitas, gastan mucho dinero para el rey, sus ministros y lugartenientes. Cuando el exilarca es confirmado por el rey, lo suben en el segundo carro real y lo conducen desde la casa del gran rey hasta su propia casa y lo confirman como jefe de la academia. Los judíos son muy sabios y ricos y en la ciudad de Bagdad tienen 28 sinagogas y la sinagoga del exilarca está construida lujosamente. Según las narraciones de Benjamín de Tudela, se ha podido calcular que habían 1 millón de judíos en el siglo XII y eran el 4% de la población mundial. Es de resaltar que las relaciones del mundo judío y el mundo musulmán fueron muy estrechas hasta el siglo XIX, pero ahora las diferencias son más marcadas a raíz del antisemitismo que surgió en Europa y en otras partes del mundo. Ahora se hablarán de los viajes de Benjamín de Tudela.
En ellos fue de Florencia a Roma, donde el Papa Alejandro los recibió, después a Nápoles, luego a Salónica, cuando era una ciudad con un ambiente mucho más griego, luego Trípoli, el cual queda interesado debido a que estas casas tenían agua corriente, luego va a Bagdad y de Bagdad pasa a Yemen, un reinado judío, donde se conoce que tenía familia judía. Luego pasa por Pakistán y se encuentra con un corredor natural. Y como ahora los chinos usan esto como ferrocarril. Luego llega a India, donde habla como los almacenes y comercios vendían harto incienso. Y luego llega a Alejandría. Tras todos estos viajes, llega otra vez a Tudela, donde murió en 1173, después de 8 años de grandiosos recorrido por varias partes de Europa y Asia. Bueno, muchas gracias, muy interesante presentación. Brian, Sofía, Santiago y Samantha. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el grupo número 14. El grupo de Mariana Chávez, Daniela Rosas. ¿Tienen la presentación ahí? Sí, pues te la habíamos mandado, pero yo sí la tengo aquí abierta igual. Sí, dale, perfecto. Es que por alguna razón no me ha querido descargar desde el comienzo de la sesión, entonces si quieres, sí, compártela. Listo. ¿Ahí la ven? Sí, ya la estamos viendo. Listo. Buenos días, nosotros somos Daniela Rosas, Daniel Pérez y Mariana Chávez y hoy les vamos a hablar sobre la Basílica y la Plaza de San Pedro en el Vaticano desde la información que nos da Marcello Faiagiolo en una conferencia que dio en el Museo del Prado en el 2015. En 1590, el pontífice Sexto V realizó el sueño de Miguel Ángel y Bramante y cubrió la cúpula de San Pedro. La iglesia fue construida por Bramante, se hizo continuar en un palacio basilical que tenía una nueva fachada. Desde ahí se empieza un proceso de cambios continuos en la basílica. En 1623 llamaron a Lorenzo Bernini, un joven arquitecto italiano, para que diseñara el baldaquino de San Pedro, que se convertiría en el manifiesto de la arquitectura barroca. Sobre la tumba del fundador de la iglesia se debía levantar una obra que celebrara la continuidad de las memorias históricas y constituyera un signo de sepultura solemne. El baldaquino es la versión barroca de un antiguo símbolo sagrado. Este es un término que nació en la época medieval e indica una estructura altamente decorada que protege al público. Está hecho de bronce dorado, mide 28.5 metros aproximadamente de alto y pesa 61.000 kilos. La obra mira hacia el oeste y durante el día varios focos de luces lo iluminan para lograr crear un efecto pictórico. Los salomones se refieren a las 4 columnas que lo sostienen. Se les da el nombre gracias a que fueron apropiadas del templo de Salomón. Eran sagradas porque fueron designadas directamente por Dios a Salomón, para que éstas llegaran a tocar el cielo. Aunque estudios recientes afirman que pertenecieron al siglo II o III, llevadas por Constantino a Constantinopla, son compatibles con el estilo de la arquitectura sabeliana de la segunda reconstrucción del templo de Salomón en la época de Cristo, el templo de Herodes. El baldaquino se da por el encargo del Papa Urbano VIII a Bernini de hacer un mueble litúrgico sobre la tumba de San Pedro. Pertenecieron al siglo II o III y son compatibles con el estilo de la arquitectura sabeliana de la segunda reconstrucción del templo de Salomón en la época de Cristo, el templo de Herodes. Dentro de la basílica se encuentran otros 8 salomones dirigidos hacia el baldaquino. Son de mármol griego y fueron diseñadas a partir de simbolismos y referencias bíblicas. Destaca de su bosquejo la vegetación y la vendimia mística.
referente a la palabra de Cristo, de Dios como la vida y el hombre como los ramos. Además, se aprecia la metamorfosis arquitectónica del delfín entre los salomones y su techo como otro elemento heráldico. La Basílica de San Pedro es un templo católico situado en la Ciudad del Vaticano. Es la iglesia cristiana más grande del mundo, tiene 218 metros de longitud, 135 metros de altura hasta la cúpula y tiene superficie de 23.000 metros cuadrados. Los muros exteriores se componen por superficies planas que están separadas por pilastras a excepción de la fachada principal. La fachada principal de la basílica mide 115 metros de ancho y 46 aproximadamente de alto. Esta está precedida por dos estatuas, la de San Pedro y la de San Pablo, que fueron talladas en el año 1847. Además, en la parte superior de la fachada, como se puede ver en la foto, se sitúa el ático en el cual se ubica una balaustrada donde están tres estatuas, cada una con 5 metros aproximados de altura. La cúpula de San Miguel Ángel es sostenida por 4 enormes pilares, que en conjunto miran hacia el altar. Cada uno de estos pilares está constituido por un pequeño balcón y un nicho, que contiene la imagen de un santo: Santa Verónica, San Andrés, Santa Elena y San Longinos. La estructura de las columnas retoma la forma de varios altares que estaban presentes en la antigua basílica, la cual se derrumbó a finales de los años 1500. En aquella basílica se ponían las reliquias en la parte superior, donde estaban los balcones, y las imágenes de los santos en la parte inferior. La cátedra de San Pedro es el trono que corona a San Pedro como primer obispo de Roma y papa. Es una escultura de bronce dentro de la cual yace la silla gestatoria original, hecha de madera y marfil. Combina el estilo arquitectónico de la iglesia latina con la iglesia griega. En ella también se encuentra la medalla de luz, que además de su significado simbólico que retrata la ascensión del Espíritu Santo, Bernini la diseñó para que reflejara el Coliseo de Roma y el Anfiteatro de Verona, representando la transformación al barroco. Es uno de los elementos más importantes tanto para el cristianismo como para la distribución de la basílica, pues todo diseño parte de la cátedra como punto central. En el diseño de la plaza se dieron ciertas discrepancias entre Bernini y el Papa. Mientras que el Papa buscaba que ésta fuera un espacio con pórtico de manera que diera protección del clima a los fieles, Bernini buscaba hacer un camino teatral que demostrara atracción mediante la imposición de reliquias y esculturas de los santos en lo alto y a su vez fuera un espacio de convivencia de los creyentes. Finalmente, los dos diseños se mezclaron junto a una columnata central para atraer peregrinos y fieles. Esto abrió las puertas tanto a la realización de actos teatrales en la representación de adoración a lo divino, como a las procesiones papales que mantenían al pueblo. La plaza de San Pedro está dedicada al santo homónimo. El espacio del cuadrado tiene dos partes. La primera tiene forma de trapecio invertido. La segunda, más grande, de forma elíptica, con el obelisco del Vaticano en el centro. Aunque se planificó de innumerables maneras, finalmente decidieron representar 4 diseños alrededor del obelisco: constelaciones divinas, los 2 hemisferios de la Tierra y el sistema solar tolemaico, el de la época, con 7 planetas y la Tierra en el centro. Por la posición política del Vaticano en la época, se descartaron los sistemas solares de Descartes y Copérnico, y se había planeado incluir fuentes, jardines e incluso su diseño a partir del hombre. Hoy en día sus bocetos se conservan en medallas. Claramente, el Teatro de San Pedro tiene un significado muy importante tanto para la religión como para la historia del Imperio Romano y el surgimiento del Vaticano. Consiste de 3 elementos: el baldaquino, la basílica y su cátedra, y la plaza. Bernini, durante su juventud, tuvo la determinación para innovar en diseños manteniendo aún las costumbres y las imágenes. Además, representa una transición que combina la iglesia griega con la iglesia latina, llegando a ser el manifiesto de la arquitectura barroca. Realmente la disposición de las reliquias, imágenes y bosquejos hacen que esta sea una obra arquitectónica sin precedentes. Bueno, muchas gracias Mariana, Daniela y Daniel. Muy interesante esa Roma y Bernini. Estupendo. ¿Me Listo. siguen? Entonces continuamos con el grupo número 7. Entonces, si quieren comparto el video que el link me lo mandaron esta mañana. Lucas, Luis Fernando Triana y Joaquín Lozada. Están ahí presentes para que por favor prendan la cámara. Lucas, para verlos, vamos a identificarlos.
Ok. Bueno, voy a comenzar a transmitir el video. Empezamos en los años 1500 en Europa, donde la mitología juega un papel importante. Cuentos de islas desconocidas como Antilla y California animan a exploradores a salir a buscar nuevas tierras. Una de estas nuevas tierras resulta ser América. Cuando los exploradores empiezan a explorar, encuentran mucha flora y fauna desconocida. Las cosas que les parecen similares las clasifican y les dan nombres relacionados a cosas que ya conocen, pero algunas otras son tan nuevas que como no encuentran forma de escribirlas, las relacionan a la mitología, dibujando criaturas como sirenas y unicornios. Algunos de los exploradores, entre ellos frailes, escribanos y algunos médicos, anotan en más detalle y describen novedades como las piñas, los armadillos y las iguanas. A la vez se van desarrollando mapas como la carta de Juan de la Cosa, el cual empieza a representar a América y fue un gran paso para la cartografía. Y el mapa Waldseemüller, que aunque mostraba América de una forma muy deforme, fue el primero en llamar a América América. También personas como Felipe II de España se dan cuenta del potencial de encontrar nuevas plantas y animales en América, entonces envía a Francisco Hernández, quien es reconocido por historiadores por ser el primer explorador científico en territorio americano, para escribir una nueva farmacopea. Felipe II y sus médicos también se dieron cuenta que salía más barato elaborar medicinas en América en vez de llevarlas desde Europa. La elaboración de medicinas en América con plantas y animales encontrados allí también llevó a nuevas medicinas, en gran parte por la nueva variedad en ingredientes. Aunque los nuevos descubrimientos y avances fueron muy importantes para la ciencia en esa época, también estaban mezclados con mitología y criaturas que no existían. Es decir, hubieron avances pero también atrasos. En Sevilla hubo un médico importante llamado Nicolás Monardes. Nicolás recolectaba todas las novedades que llegaban a España y logró hacer varias publicaciones importantes. Otro personaje importante es el misionero Fray Bernardino, quien escribe unos manuscritos bilingües y los traduce a varios lenguajes, incluido el náhuatl, un idioma indígena donde describe medicinas, animales y plantas que consideraba importantes para el conocimiento de la ciencia europea. A finales del siglo XVII, Francia dirige la exploración científica de América, quien utiliza clérigos en estas incursiones de carácter naturalista. Es el caso de Charles Plumier, religioso y botánico, quien recorre el territorio antillano entre 1693 y 1697. A comienzos del siglo XVIII se presenta un nuevo fenómeno en las expediciones a América, el cual es el rol de corsarios y piratas quienes dentro de sus incursiones, sin perder su carácter corsario de atacar y saquear otras embarcaciones, van recogiendo información de carácter científico, náutico y cartográfico. Posteriormente, en este ámbito de exploración científica se presentan colaboraciones hispano-francesas, como es la expedición geodésica entre 1735 y 1746. En términos sencillos, esta exploración buscaba ver cómo era la forma de la Tierra, si era achatada por los polos o por lo contrario, tenía una forma más alargada. Esto se podía medir haciendo dos expediciones, las cuales fueron a Quito y a Laponia. Entre los que participaron en estas expediciones se encuentran los científicos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa, quienes hicieron diferentes aportaciones en astronomía, física y matemáticas para el desarrollo de la marina. También describieron los nuevos animales, llevaron trozos de platino a Europa y identificaron nuevas plantas para uso medicinal desconocidas en Europa, como la quina, una corteza de árbol, la cual era utilizada por los indígenas para tratar las fiebres. Dentro de la disputa interior del territorio imperial entre Portugal y España, produjo que se intentaran acuerdos para fijar los límites. El primer tratado importante fue en 1750, la Exposición de Iturriaga, aunque las comisiones nombradas son de ingenieros
ingenieros cartógrafos, quienes marcan la frontera. Esto da lugar a que durante estos viajes vayan describiendo también la flora y la fauna nueva que los rodeaban, y se convierte en un hábito que en estas expediciones vayan dibujantes formados. Como fruto de las expediciones, posteriormente llega la obra de Carlos Linneo, científico y botánico sueco, quien clasifica las plantas de manera más detallada y metódica. Los gigantes patagones. Este era uno de los mitos más comunes entre militares y marineros de la época. En la obra del comandante Byron se narraba cómo en América existía una nueva raza de humanos con unas dimensiones muy superiores a las del promedio, a la que denominaban gigantes. Obra zoológica de Félix de Sara. Este era un naturalista y militar que incursiona en las investigaciones acerca de la fauna del continente, ya que se encontraba aburrido y perdido buscando las comisiones portuguesas para establecer los límites dentro de sus imperios. Inició comparando, dibujando y seleccionando animales, primero cuadrúpedos y después las aves, de lo que hoy se conoce como Paraguay. Esto significó un gran avance para la ciencia y fue tal su importancia que fue el único español nombrado por Darwin en su obra, Real Expedición Botánica a Perú y Chile. Fueron expediciones de carácter investigativo por los naturalistas Ruiz y Pavón. Estos buscaban entender el territorio que los rodeaban y encontrarle a la vez una utilidad. Trajo como consecuencias grandes avances y novedades en el campo de la botánica. Real Expedición Botánica de José Celestino Mutis. Este era un médico e investigador de gran prestigio. Llega a la ciudad de Bogotá en el siglo XVIII acompañado de un virrey. Dentro de sus investigaciones está la clasificación y selección de flores del continente dibujadas por él mismo. Además, este enseña a los indígenas ecuatorianos y colombianos a dibujar con tintes naturales. Malaspina. Esta expedición, de carácter cartográfico, topológico, geográfico, zoológico y botánico, buscaba plasmar el paisaje colonial que tenía América por diferentes artistas. Era dirigida por el marino Alejandro Malaspina. Su viaje fue tan extenso que abarcó el territorio americano hasta llegar a lo que hoy conocemos como Australia. El viaje de Alejandro Humboldt. Esta exploración buscaba mostrarle a Europa cómo era realmente el nuevo territorio americano. Alejandro siempre recalcó la importancia de conservar los pueblos indígenas y su cultura. Muchas gracias, Luis, Joaquín y Lucas. Continuamos ¿Quiénes con el continúan? grupo número 6. El grupo de Miguel Ortiz, Juan David Verdugo y Manuel Uribe. Nuevamente le pedimos a este grupo que enciendan sus cámaras para que veamos ahí a Juan David, nos conozcamos. Manuel, estamos viéndolo también. Nos falta Miguel. Rodrigo, gracias. Adelante. Listo, si quieren, para que compartan la presentación. Manuel, la compartes tú. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues nosotros vamos a exponer sobre la ciudad gótica, la burguesía y el arte. Pues, integrantes del grupo somos yo, Emanuel y etcétera. Bueno, pero sí, ya, sigan. Bueno, las características generales del arte medieval es como su conexión con la evolución misma del arte y de la cultura. Este arte se basa como en impresionar a la burguesía, o sea, toma como muchas raíces del impresionismo y, y por medio de él es que se van formando las ciudades y todo. O sea, digamos, por la creación de varios caminos para varias rutas comerciales que poco a poco como que se van acentuando a la gente, o sea, como la gente se va reuniendo y todo eso, empiezan a formar pues ciudades y, y estas terminan siendo definidas pues por el estilo gótico. El, eh, eso. En este periodo es importante
O sea, destacar que a pesar de que hay una monarquía de poder absoluto, en que el rey tiene su corte y demás, también está la influencia de la iglesia, que es bastante. Es, o sea, de hecho, al obispo se le suele hacer más caso porque la gente, por la consagración que se le atribuye al obispo de la comunidad, entonces dicen como, dinero que yo invierto en el obispo, invierto en mi ciudad. Y también se forman varias cortes, o sea, cortes intelectuales con la creación de universidades, las cortes pues de rey y también las cortes burguesas, hay como esas esferas altas esferas en diferentes ámbitos, si me da a entender. Y también pues por la creación de las universidades se da ya la formalización de diferentes trabajos. Fíjate. Listo. Se maneja la catedral como el símbolo principal de las ciudades debido a que es construida entre todos, o sea, es un honor y un deber ayudar en la creación de las catedrales. Entonces la gente cuando entra se siente como, pues básicamente les como un sentimiento de autorrealización, como yo ayudé a crear esto está hecho pues con mi dinero. Y pues la iglesia, como la catedral también está inversa en muchos aspectos de la vida cotidiana, o sea, las bodas, las fiestas, las consagraciones, entonces la gente la suele ver como, la suele tener como en mucha estima, ¿sí? La construcción de las catedrales se basa en representar la belleza de Dios, o sea, como, por ejemplo, el uso de vidrieras, que por el pensamiento Dios es luz, entonces no hay un espacio, sino que la luz crea el espacio y como es la luz, pues lo está creando Dios. También se maneja una especie como de instinto de cómo hacer un estilo gótico, o sea, porque pues los arquitectos lo terminaron haciendo sin saber exactamente qué estaban haciendo, incluso cuando solo estaban limitados, digamos, por las técnicas para construir. Ya. Siguiente. Entonces, luego comenzamos a revisar una parte que es el arte gótico, que es el desarrollo de la catedral. Entonces, el desarrollo de la catedral, que es el símbolo, como venía mencionado mi compañero, es también tener un orden lógico. No era una construcción que que se tenía que desarrollar por intuición, sino que había que haber un trasfondo de que había una geometría y una simetría implícita, donde hay un análisis objetivo de cualquier forma, aun si a uno no le gustaba cómo era la catedral, pues tenía una base que no se podía negar por orden de ciencia, por decirlo así, y eso se relaciona por un lado a la financiación, en el cual quien financiaba la catedral era por medio del obispo, haciendo como ventas fúnebres, como espacios para entierros, y se comenzaba a hacer como un concurso de gremios, es decir, las familias que tenían el control del sector comenzaban a desarrollarlo, y de esa forma la catedral era el símbolo de que es el propio esfuerzo de la ciudad para lograr ese hecho importante, y era un símbolo también tanto de poder como de propaganda de que Dios está presente en nosotros. También era como lo que decía mi compañero, era el énfasis que es el centro de la ciudad donde se celebraban eventos importantes, y también era una rivalidad entre obispos y franciscanos, dado que el obispo era más exclusivo de las esferas más altas y los franciscanos era del pueblo, o sea, de la población en general, donde había un choque. Entonces decían que para la catedral el símbolo era que se preservara no un siglo ni dos, sino que se preservara como 4 o 5 siglos, como a perpetuidad. De esa forma se comenzaba a tener como desarrollo, es decir, que tenemos una forma de proporciones. Entonces la proporción se define que las bases definen los detalles más precisos, entonces cada parte de la catedral está diseñada con una finalidad y no está dejado al azar, tiene un fundamento principal de que todo tiene que estar distribuido entre fuerza y equilibrio, entonces es una forma de que no hay ninguna estructura de hierro en una catedral, y de esa forma se relaciona a lo que decía mi compañero, que las catedrales no utilizan luz blanca como sería en los edificios de hoy en día, sino luz de color, como un espectáculo.
haciendo que el espacio no es el espacio, sino que la luz lo da y la luz crea el espacio por medio de Dios. Y por último, es que la música hace lo que hace característico a la catedral. Eso se define como que el órgano es el eje principal de la catedral y no son las personas ni es el obispo como tal, sino que es el espectáculo que representa. Y siendo así, lo relevante a destacar es la bóveda. ¿Por qué la bóveda? Porque tanto los componentes como las esculturas, las torres, los pilares y en general la estructura principal se guían diciendo que el hombre mira hacia el cielo como una relación entre el hombre y Dios y se hace un sentimiento de elevación. Por eso ninguna de las esculturas, especialmente la imagen que vemos de la Catedral de Notre Dame, se ve ninguna estatua mirando al cielo, sino todas en hip, dan un ejemplo mirando al cielo. Y eso da, por un lado, un mensaje de seguridad y por el otro da la proyección de luz y donde representa que Dios está llegando a nosotros y nos está dando como un sentimiento de acogida, por decirlo así. Y la iglesia es arquitectura, se basa en esculturas y se basa en pinturas, donde buscar a Dios es buscar a su obra. Entonces, por un lado, dado de entender que la catedral es un símbolo de poder, llega el sentimentalismo. Es decir, se cierra la unión entre Dios y persona, o sea, se trata de llegar a un mundo en común y donde se presenta a la Virgen como una imagen. Se trata de divinizar a la mujer y dar un símbolo de que ella está presente, haciendo contraparte a Dios, y se genera un choque entre razón y sentimiento, tratando de mostrar un mismo poder. Entonces, la catedral trata de ser la Biblia de los pobres, es decir, donde cualquiera que pueda entender sin poco conocimiento técnico vea la obra que están representando y donde demuestra la historia que hay detrás de ella como un trasfondo común. Aparte vemos la figura de Giotto, que es un escultor italiano, donde es el precursor de la arquitectura renacentista florentina y también trata de reconstruir que la luz es un componente importante, pero no solo la luz, sino tanto la anatomía como la proporcionalidad y el espacio son eventos importantes al momento de edificar este tipo de edificios. Y aparte, dado que hay un acontecimiento que explicaremos más adelante al final, es que el arte se vuelve menos intelectual y es un arte que busca el público, es un arte suave, es un arte que no es tan simple, donde es obvio entenderlo, pero que no genera conflictos entre qué es lo que estoy tratando de entender y lo que yo estoy sintiendo de ese mismo arte. Y podemos dar importancia a lo que es el norte. Como el que veníamos hablando en las clases, Flandes se vuelve un centro económico importante donde junta a Francia, Inglaterra y los países del Báltico, generando la nueva burguesía potente, donde potencia tanto esa arquitectura que venía desarrollándose del gótico y potenciándose en el arte o la pintura, donde se comienza a generar una técnica del óleo que se utiliza hasta hoy en día y donde se muestra una mayor calidad de los productos y aparte da mayor detalle a los artistas. Esto se inspira del mundo que los rodea y tratan de embellecerlo o hacerlo más ideal de lo que se hace y llega a darse a conocer como este concepto de realismo mágico y donde se genera esa melancolía o suave tristeza. Entonces, y por último, damos estos periodos de desarrollo. ¿A qué nos definimos con periodos de desarrollo? Por último, es que estas ciudades góticas nacen de un antecedente prerromano, como esos asentamientos ya preestablecidos, se comenzó a formar en el siglo XII, y este siglo XII comienza a darse como los primeros intentos de esas construcciones, y se demuestran tanto el surgir de las universidades como el siglo XIII, y dan como el precursor de lo que sería el Renacimiento. Pero hay un clave importante que es la peste negra. Esta peste negra es lo que hace que Flandes se vuelva tan importante porque la ruina económica es donde la gente quiere entender lo simple y lo fácil, pero no que sea lo monótono y lo aburrido. Y damos final al periodo gótico o este arte en el siglo XV, dado que se comienza a dar como la escuela de Flandes, donde todos los técnicos, todos los arquitectos y todos los artistas comienzan a tener una renovación y tratan de generar un nuevo estilo arquitectónico donde ya se separa definitivamente del estilo que predominó tanto en la Edad Media como hasta finales del Renacimiento. Gracias. Muchas gracias, Miguel, David, Manuel. ¿Quiénes continúan? ¿Sí? Entonces continuamos con el grupo número 5. El grupo de Juliana Leni, Andrés Benítez y Pablo Vázquez. Sí. Estamos viendo la pantalla. Hola, ahí ya ven la presentación. Sí. Sí. Gracias, Juliana. Bueno,
nosotros vamos a presentar de Jericó a Babilonia. Somos Juliana Lenis, Pablo Vázquez y Andrés Benítez. Este periodo comienza como descubriendo los inicios del sedentarismo. Se da entre el 10.000 y el 8.000 antes de Cristo. Se encuentra esta primera población en el norte de Israel que se llama Malaha Einan. Y se encuentra una agrupación de 6 a 8 cabañas con planta de forma circular y que están como enterradas y se sostienen gracias a un muro de piedras. Aquí ya se da el abandono de la cueva completamente y se da también los inicios a la agricultura. Entonces se encuentran como inicios de semillas ya como con cambios morfológicos. También en este periodo se encuentra la Torre de Jericó y el Muro de Jericó. Se creía que el Muro de Jericó era como una muralla para defensa del pueblo, pero después se encontró que era como una base para la población que estaba encima. Y también se encuentra la Torre de Jericó, que tiene una escalera como en su perímetro. Es una torre de 11 metros de diámetro y se cree que es algo religioso porque se han encontrado pues sepulturas acá. Después se encuentra esta población que se llama Jef el Ahmar. Es en el Valle del Éufrates en Siria. En esta población pues ya se dan unos cambios en la planta de las cabañas. Son poblaciones de varios edificios y hay dos tipos de plantas, la cuadrada o rectangular y la circular. Se cree que la circular es como un espacio social y de la población y las rectangulares son viviendas. Estos edificios también son semienterrados y la innovación acá es que ya son edificios como con espacios definidos que son como silos para el almacenamiento de los productos de agricultura. También encuentran en Göbekli, en Turquía, bueno, esto no es al lado de un río y es como pues lo llaman hoy en día como los inicios de un templo. Y no es al lado de un río porque creen que los cazadores subían desde el valle y aquí pues realizaban sus ritos y pues se juntaban pues para reunirse entre ellos. En este descubrimiento encontraron como inicios de figuras de animales carnívoros. Entonces por esto pues se sugiere que llegan cazadores de la zona. Bueno, el Tel Halula es una construcción, un yacimiento en la etapa neolítica precerámica. Esta etapa está caracterizada por la consolidación de poblados agrícolas. Este yacimiento ya es un poblado de un mayor tamaño, ya tiene 8 hectáreas y los poblados tienen espacios más ordenados, es decir, ya tiene una caracterización donde las casas tienen espacios de circulación con una estructura definida para espacios precisos como la habitación para el horno, espacios para el almacenamiento y espacios para la producción de alimentos. Aparecen zonas de secados de cereales y silos y también aparecen agujeros para evacuar aguas usadas. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Otro gran ejemplo de la etapa neolítica precerámica es el Asilik Oyuk. Este es uno de los mejores ejemplos de un pueblo agrícola consolidado
porque tiene un espacio situado esencialmente para la agricultura, presencia de espacios de circulación, es decir, calles, ya aquí se puede ver las primeras calles aparecer, y aparición de una construcción diferente, una casa destacada, mostrando que hay una jerarquización en el poblado, es decir, que hay inicios de una jefatura. Siguiente. Siguiente. El zaguán ya es en la etapa neolítica cerámica, es decir, aquí ya vemos decoraciones más estructuradas y la arquitectura mostró un avance hacia la idea de ciudad más organizada. Ya aquí vemos una muralla alrededor de lo que sería la ciudad y tiene plantas de tipo pluricelular. Además también se encuentra ya con más definición una casa de una mayor dimensión, que se creía que estaba entre dos discusiones, que era más en un tema religioso, era como un templo, pero se dedujo que posiblemente era más una posible jerarquización donde ahí vivía el jefe de la ciudad. Siguiente. Bueno, entonces la arquitectura de Tel Mahdur y de Tel Gaura en el periodo de Obeid, entonces se caracteriza por producciones cerámicas de alta calidad. En las edificaciones, la clásica planta es llamada tripartita. Se da la existencia de una sala y de pequeñas habitaciones en forma de T, de espacios de circulación completos y de la existencia de escaleras y posibles pisos superiores que tenían el objetivo de dividir, y de que en el primer piso había talleres de alfarería, mientras en el segundo piso era destinado para que estuvieran las habitaciones, entonces que hubiera esta división clara. A nivel de poblado, pues hay signos claros de la presencia de artesanos. Siguiente. Entonces aquí hay dos yacimientos de Abu Bakabira y Jebel Aruda, que ambos están en el valle del Éufrates en Siria. Entonces Abu Bakabira destaca por la red viaria, que son los espacios de circulación, por la creación de islas para la unión de habitaciones, la aparición y la reconstrucción de una muralla, y también se muestran los restos de unos centros de poder que muestra que también se estaba dando una jerarquización. Y también se muestran restos de una inversión en trabajos para las aguas usadas. Y en Jebel Aruda tiene una estructura de barrios y se caracteriza por la arquitectura monumental vinculada o relacionada con templos o palacios. Siguiente. Y por último, Babilonia, que es en el primer milenio antes de Cristo, está caracterizada por estar a ambos lados del río Éufrates y estar enlazada por un gran puente. El tamaño es excepcional, era en el momento la ciudad más amplia de todo el mundo. También está la existencia de la puerta de Ishtar, que es la vía procesional, donde se realizaban también ritos, y que une con el centro del poder. Había barrios de viviendas y 53 santuarios distribuidos por toda la ciudad. También es de gran importancia las redes de vías, que está conformada por grandes avenidas y por canales. Bueno, muchas gracias. Grupo número 5. Creo que ya no nos queda tiempo para el grupo siguiente, pero seguramente nos quedaron varios grupos pendientes. ¿Cuántos quedaron, Eddie? Quedaron 3.
¿Es ¿Sí me cuántos? escuchan? Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a, Ok. posteriormente vamos a hacer un comentario general con Gabriela sobre las presentaciones de los grupos, no solamente sobre su contenido, sino de su forma, para que continúen avanzando. Yo creo que es muy importante, como dijimos la vez pasada en el foro anterior, en cada presentación siempre aparezcan los créditos de todos los autores, limiten a 7 minutos máximo su presentación. Cuando haya voces, de ustedes entrenen su voz para que sea clara, para que sea, digamos, entusiasta, que no tenga una voz apagada, que al final o durante las mismas imágenes ustedes estén presentando referencias sobre las fuentes que están usando, que en general es muy importante que ustedes asocien el análisis del video y la presentación de su video con temas que hayan ustedes visto en el curso para que haya una lección que nos esté reflejando estos temas. En general, tengo que decir que el panorama que estas presentaciones nos ofrecen es muy interesante como complemento a las presentaciones y lecturas generales del curso. En el caso de los muiscas, pues hay mucha especialidad en ese tema. Por ejemplo, en profesores como Karl Langebeck en la Universidad de los Andes, los muiscas son un tema de investigación sumamente importante para la historia colombiana. La historia de la ciudad de Jerusalén es importantísima en términos de su importancia histórica, arqueológica, simbólica, etcétera. La Ciudad de México, pues es una metrópoli sustancialmente importante por temas ambientales e históricos. El tema, efectivamente, de la ciudad industrial y el paisajismo. Hay alguna persona que está trabajando sobre Versalles, precisamente el paisaje inglés es una alternativa notable. Efectivamente, Humboldt, pues es un personaje monumental en términos del conocimiento que aporta sobre el cosmos. Efectivamente, tenemos entonces en Treveris un ejemplo muy interesante de ciudad romana de la antigüedad. Tenemos efectivamente una situación extraordinaria con el caso de Benjamín de Tudela y su viaje y su crónica sobre la maravillosa Bagdad y las rarezas de la ciudad. Es muy interesante entonces el tema también de Cartago, de Cartagena, Cartago Nova, primero los fenicios y luego los romanos. Muy importante también entonces el tema de la ciudad gótica. Estoy saltándome seguramente detalles de todos, digamos, los significados de la sociedad y ciudad gótica. Y por último, efectivamente, esta última presentación me pareció muy llamativa porque a partir de la arqueología lo que se va deduciendo es el origen de la ciudad, y no solamente el origen de la ciudad, sino el origen de la arquitectura y el origen, digamos, de la espacialidad. Yo creo que ustedes todos están, digamos, descubriendo en general es un material que ayuda muchísimo a percibir con otra sensibilidad, digamos, temas del curso. No sé si quieras hacer algún aviso sobre la comprobación virtual de lectura y sobre la presentación de la propuesta formal de monografía. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Creo que me sale una mala configuración del audio. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, para decirles, la próxima semana tendremos nuestra primera comprobación de lectura. Como les estuvimos comentando también en la sesión del lunes, deben ir escogiendo como una lectura en la que ustedes desean trabajar, deben realizarla y a partir de esto van a resolver como un pequeño cuestionario o unas preguntas planteadas por el profesor. Esto se enviarán las instrucciones en un plazo para que ustedes puedan realizarlas. Bueno, de acuerdo con nuestra entrega de esta semana, que era nuestra propuesta formal, hasta el momento faltan 10 estudiantes por la entrega de la misma, entonces les pedimos que por favor se puedan poner como lo más pronto posible y subirla o enviarla a nuestros correos. Sí, dime, Sofía. Son 3 lecturas, ¿no? De lo que tenía entendido son 2 cortas y una larga. Dime. Sí, así es. ¿Y el cuestionario es sobre las 3 o sea, esta comprobación es sobre una y la segunda comprobación es sobre la otra lectura? Es que no entiendo bien. Ustedes escogen dentro de las lecturas alternativas las que les interesen. El cuestionario del profesor presenta para que se responda durante 2 días varias alternativas sobre las varias lecturas
Y precisamente hay tanto lecturas cortas como lecturas largas, hay de las dos clases, o sea, hay que escoger tanto lecturas cortas como lecturas largas, como está preguntando Sofía. Así es. Bueno, yo creo que vamos a repasar las instrucciones, Eddie, Sigua Plus sobre las lecturas para que quede perfectamente claro eso para todos. Listo. Bueno, Sí, muchas señor. gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, feliz semana para todos. Gracias. Sí, cuéntame, ¿quién estaba hablando? ¿No? Ok.